Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Muy buenas tardes a todos. Espero que esté todo funcionando bien. Espero que la imagen sea correcta, que el sonido sea correcto, porque aquí nunca se sabe. Pero bueno, esperemos que vaya la cosa lo mejor posible. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Todo bien, fantástico. Pues aquí también bien, con calorcito ya, pero bueno, con ganas también de que vaya funcionando el verano, algo más de gente en nuestros pueblos, algo más de vidilla. Bueno, bendito sea Dios, contentos, satisfechos y encantados de la vida. Así que muy bien. Voy a intentar hoy a ver si soy capaz de colocar alguna imagen durante la transmisión, que uno en esto me cuesta. Yo creo que, bueno, a lo mejor hoy podemos hacerlo, pero vamos, lo intentaremos a ver qué pasa. Y el resto nada, aquí nosotros con nuestro catecismo de toda la vida, que estamos descubriendo que es un catecismo serio, un catecismo de verdad y un catecismo que nos ayuda a entender lo que es nuestra fe católica, y más en estos tiempos convulsos, donde uno ya no sabe ni lo que nos viene ni lo que nos va. Pues si os parece, rezamos una Ave María a la Virgen y a por lo nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero, que salude socio, que ya ha venido al ordenador a ver qué estamos haciendo. ¿Mi nombre? Socio tiene un sexto sentido, de forma que, en cuanto siente que estoy en el ordenador, él se viene por si tiene que hacer algo. Ahí está el socio. Bueno, como veis, muy viejecito, muy viejecito. Pero bueno, está cariñoso, está guapo, está... ¡Ay! Se deja querer. ¡Ay! 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 ¡Hala, societe! Déjanos que tenemos que hacer cosas. ¡Hala! Date un paseo por ahí. Si no me equivoco, estábamos con el Espíritu Santo. Yo creo que lo último que habíamos dicho, por recordar, es que Jesucristo envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión al cielo. Esto lo sabíamos y esto ya lo tenemos claro de toda la vida. El catecismo se pregunta ¿para qué? ¿Para qué envió Jesucristo el Espíritu Santo? Dice, para santificar nuestras almas y asistir a su santa iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver. Santificar nuestras almas. Ana, hola. ¿Nos daremos cuenta alguna vez que el único objetivo de nuestra vida es la santidad? ¿Alguna vez comprenderemos que nuestra gran misión es la de ser santos? ¿La santidad? Ser santos. Entonces, el Espíritu viene para santificar nuestras almas. Habría que recuperar el lenguaje, ¿eh? Santidad, almas. Entonces, viene para dos cosas. A nivel personal, para santificar nuestras almas. Y viene para asistir a su santa iglesia. Y en lo de asistir a su santa iglesia, hermanos, pues ahí
se hace difícil saber cómo hace Dios lo de asistir a su iglesia. Porque la forma que tenemos cada uno de ver la realidad de nuestra Iglesia Católica y la forma que tenemos cada uno de pensar lo que sería el ideal o lo bueno, pues es la nuestra. Pero Dios tiene la suya. Y el Espíritu Santo asiste. Pero que asista a la Iglesia no significa que la dirija a Él, sino que asiste para que la Iglesia cumpla su función, que es la evangelización y la santidad. ¿Cómo lo haga el Espíritu Santo? No lo sabemos. Porque alguna vez creo que os he dicho que nosotros miramos las cosas a corto plazo, pero Dios mira las cosas en plazos de eternidad. Y para que un día todo se consuma en Cristo, vete a saber lo que Dios tiene entre manos. Igual que Dios tenía un plan de salvación para la humanidad en Cristo y permitió el exilio. Hombre, ¿se va a acabar esto? No. Quizá hizo falta, fue necesario pasar por el exilio para que un día el pueblo de Dios comprendiera las cosas. Lo que sí tenemos claro es que el Espíritu Santo se nos da para la santificación personal y para que asista a la Iglesia de forma que la Iglesia al final la Iglesia llegue a su plenitud, que es la santidad. Bueno, os decía que estoy intentando poner algún cartel. A ver si soy capaz hoy de poner algún dibujo, alguna cosa, que eso tiene su guasa, ¿eh? Vamos a ver. Sí, ha salido muy bien. Bueno, dice, ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? Por medio de la gracia, de las virtudes y de sus dones. Y se me ha ocurrido, pues te voy a intentar poner algún dibujo para que nos ayude a entender un poquito más esto. Porque parece que las cosas, cuando uno las tiene a la vista, son más fáciles de entender, de ver o de comprender. El Espíritu Santo, ¿cómo nos ayuda? En primer lugar, fomentando en nosotros las grandes virtudes. Y las virtudes, que no se nos olviden, son de dos clases. ¿Os acordáis? Por una parte, tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y son virtudes que se nos dan para que cumplamos nuestra misión y vivamos en comunión con Dios. La fe, a través de la cual creemos en Dios y en todo lo que la Iglesia nos enseña. La esperanza de aceptar un mundo futuro, una virtud que nos mueve a aspirar al cielo, y además tenemos la caridad, a través de la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Entonces, el Espíritu, ¿qué hace en nosotros? Fomenta, nos hace que nos acerquemos a las virtudes. A las virtudes. Bien. ¿Y qué más tiene Espíritu Santo para nosotros? Pues el Espíritu Santo tiene para nosotros otra cosa. Bueno, a ver si me sale ahora. Ajá. Además de las virtudes que tenemos nosotros, que llamamos teologales, tenemos las virtudes cardinales, que también son un regalo de Dios. Y ahora, como estoy aprendiendo a ponerlas en pantalla, pues todavía es más fácil de ver y de seguir este encuentro que mantenemos entre nosotros. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, para actuar con cautela, de forma justa, adecuada, proporcionada. La justicia, para dar a cada uno lo que les es debido.
fortaleza para que no nos cansemos a la hora de buscar el bien, y la templanza que no nos deje caer en los placeres y en buscar demasiado los deseos terrenales. El espíritu, ¿qué hace entonces? Nos va animando y va ayudándonos a que hagamos nuestras estas virtudes. Las virtudes son hábitos de las cosas buenas, igual que los vicios son los hábitos de las cosas malas. Y el espíritu también nos regala sus dones. Vamos a ver dónde los tengo yo. Los dones. ¿Os acordáis de los dones del espíritu? ¿Os acordáis de todo eso? No me decís nada, ¿eh? Ya ni escribís. Bueno, ¿os acordáis de los 7 dones del espíritu? Son dones que nos regala para que sigamos avanzando en nuestra santificación. Sabiduría, para distinguir lo que vale y lo que no vale. El entendimiento para comprender correctamente la palabra de Dios. Ciencia para conocer la doctrina. Consejo, que es lo más conveniente para la gloria de Dios. Fortaleza ante la adversidad. Temor de Dios, que es tomarnos a Dios en serio. Y la piedad, que habla de la relación del Hijo con su Padre. Pues virtudes teologales, virtudes cardinales y los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va llegando a nosotros, dándonos regalos, dándonos fortaleza, dándonos vida de Dios y dándonos todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar un día al cielo. Oye, una cosa, ¿qué tal resulta eso de ir poniendo alguna imagen de vez en cuando? ¿Qué tal resulta esto? El don del entendimiento. Últimamente, entendimiento, el de la sabiduría y el del consejo. Oh, nos faltan tantos dones, estamos tan perdidos. Es que de verdad, cada día se encuentra uno con un disparate nuevo. Pero bueno, vivimos como vivimos y hacemos lo que buenamente hacemos. Bueno, después de hablar del Espíritu Santo, nos toca hablar de la Santa Madre Iglesia. Francisco habla de virtudes sinodales. Esas son nuevas. ¿Ves? Yo las virtudes sinodales son nuevas. A ver si un día nos las describen, nos las mandan, porque yo tengo una impresión, y es la impresión de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hablaba en las noticias del pasado viernes que el Papa Francisco, en 11 años de pontificado, lleva cerca de 60 motu proprio, es decir, 60 decretos leyes, cuando Benedicto XVI apenas dio 8, 10 o 12. Luego somos muy sinodales, pero funcionamos por decreto ley. Y pasa igual en todas partes. Es muy sinodales, pero nadie sabe nada. Preguntaros qué sabéis de vuestras diócesis. ¿Qué os cuentan? No sabemos nada de nada. No conocemos nada. No tenemos idea de nada. Nadie nos dice nada y nadie nos pregunta nada. Me contaba hoy un sacerdote una anécdota, ¿no? Y es que no sé qué decisión ha tomado el cardenal de Madrid y dice, bueno, esta decisión se toma oído consejo presbiteral. Bien. Y una semana después sale los nombramientos y la constitución del consejo presbiteral. Luego, ¿cómo puede decir el obispo que esta decisión la toma oído el consejo presbiteral cuando el consejo presbiteral todavía no estaba constituido? Es el sínodo y son los signos de los tiempos. Esto funciona así. La sinodalidad es una palabra que disfraza eso de hacer lo que me da la gana con una palabra bonita para que cuele. Lo que pasa es que para algunos no nos cuela. Bueno, la Santa Iglesia. Vamos a hablar de la Santa Iglesia de Dios, que nos vamos a meter en un charco interesante, pero muy bonito.
Mirad lo que dice el catecismo. ¿Qué es la Santa Iglesia? Vamos a aclararnos, ¿eh? Y dice, es la congregación de los fieles cristianos fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Una congregación, una comunidad, un grupo constituido por fieles cristianos. Por cierto, nos acordamos del primer día. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Por el santo bautismo, ¿verdad? Luego, la Santa Iglesia es la congregación de todos los fieles bautizados, fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa. Esto es la Iglesia. Luego, cuando la gente empieza a decir esas memeces, es que yo creo que son memeces que vamos repitiendo, ¿no? Pues fulanito no vendrá a misa, pero es más cristiano que tú porque ayuda a los pobres. Pues fulanito será muy buena persona y yo seré un mal bicho. Pero yo soy cristiano porque estoy bautizado y fulanito no es cristiano porque no está bautizado. Punto. La familia de los hijos de Dios, claro. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Por el bautismo. Luego, eso de que, bueno, lo importante es que nos queramos. Sí, hombre, sí, claro, evidentemente. Lo importante es un español que quiera mucho a España. Pero uno se hace cristiano por el bautismo. Y el bautismo es la puerta que nos introduce en la Iglesia. ¿Y la Iglesia qué característica tiene? Que fue fundada por Jesucristo. Siguiendo con esas memeces de la gente lista de este mundo, ¿qué te dice? Pues que la Iglesia Católica fue cosa de Constantino, fue cosa del apóstol Pablo, e incluso vino y decía, no, Jesucristo quería el reino de Dios y luego los hombres inventamos la Iglesia. No es así. No es así en absoluto. No es así en absoluto. La Iglesia fue fundada directamente por Cristo y Cristo colocó a Pedro como cabeza, y que Pedro sea cabeza de la Iglesia es voluntad expresa del mismo Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, te daré las llaves del reino. Luego, la Iglesia es una congregación fundada por Cristo y tiene como cabeza al Papa. Y no hay otra historia. Y no hay otra historia. No, es que hay muchas iglesias, y claro, hay muchos papas y muchos todo lo que usted quiera. Hay muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Los bautizados que han apostatado siguen siendo cristianos? Siguen siendo cristianos porque están bautizados y el bautismo no se puede borrar. Pero son cristianos que renuncian públicamente a su fe. Esto es como la ordenación sacerdotal. La ordenación sacerdotal imprime carácter. Esto no se puede borrar. El bautismo no se puede borrar. Lo que sí pasa es que hay cristianos que digan, yo lo del bautismo no me interesa, no creo en el bautismo y yo formalmente quiero que me borren de esta panda. Se hace, ¿eh? Es una pena. A ver, la inmensa mayoría de la gente que ha dejado de creer, le importa un bledo estar bautizado o estar sin bautizar, le da lo mismo. Es decir, como si ahí me dicen, oye, que sepas que de niño te bautizaron mormón. Pues muy bien, pues para ellos, ¿no? Pero es verdad que nos hemos encontrado con gente que ha querido apostatar formalmente. Y es triste, pero alguna vez te llega a la parroquia un escrito a la Vicaría General del Arzobispado que te dicen, fulanito en tal día ha apostatado de la fe. Entonces, en la partida de bautismo pones al margen, ¿no? Renunció públicamente a su fe por documento de tal, de fecha tal. Pero, cristiano. Es como si de un sacerdote se puede condenar, sí. Y será al infierno. Y será sacerdote también en el infierno. Porque los sacramentos que imprimen carácter no se pueden variar. Como la persona que es excomulgada, las monjas de Belorado están excomulgadas. ¿Son cristianas? Sí. Son bautizados que han sido expulsados de la iglesia, pero
La marca del bautismo yo no se la puedo quitar, ni se la puede quitar nadie. Eso es distinto. Bueno, y entonces, si Cristo ha fundado una sola iglesia, ¿cómo es posible que hoy tengamos el guirigay que tenemos? Bien, pues voy a poner en pantalla un dibujito. Cómo me estoy pasando de bien con los dibujitos. ¿Veis? Bueno, este dibujo es un esquema sacado de la Wikipedia porque es el dibujo más claro que he visto y que explica cómo es la evolución de las distintas iglesias cristianas. Yo creo que lo veis ahí bien, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos un cristianismo primitivo, una sola iglesia que se mantiene así hasta el siglo V más o menos, hasta Éfeso y Calcedonia, donde hay, hola, buenas tardes a todos, donde hay una primera división entre Iglesia de Oriente y Occidente, pero bueno, una división muy llevadera, el filioco y tal, pero vamos, nos llevamos todos bien. El gran cisma es el cisma del siglo XI, el cisma de Oriente, lo tenéis con una rayita azul, donde las iglesias ortodoxas se separan de la Iglesia católica. Son iglesias que teológicamente admiten prácticamente lo mismo que nosotros, pero que no aceptan el primado del Papa. Realmente ahí hubo un problema religioso y político. Había el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. El Imperio de Oriente quería tener su propia sede, con lo cual se separa, digamos, el mundo ortodoxo del mundo católico. Pero ortodoxos y católicos nos llevamos en general bastante bien porque no tenemos grandes dudas de fe. Son dudas del primado de Pedro. Por tanto, bueno, ahí nos vamos defendiendo. Es una pena, veis, queda una línea roja arriba y una línea azul abajo. La línea roja sería el catolicismo, la línea de abajo serían las iglesias ortodoxas. Bueno, no había mayor problema. Digo que teológicamente tiene muchas dificultades, sí hay ciertos cabreos, cuando resulta que Oriente y Occidente nos llegan a excomulgar mutuamente y tal, bueno, en fin, mal. Pero teológicamente no estamos mal. El problema gordo es cuando llega la Reforma en el siglo XVI. Y ahí prácticamente al tiempo tenemos la Reforma anglicana y la Reforma luterana. La Reforma anglicana, que fue una cuestión de cintura para abajo, cuando el rey Enrique VIII pide que le dejen separar a su mujer y casarse de nuevo, le dicen en Roma que no, y él dice que de acuerdo, que el Papa es él. Es interesante porque la Iglesia anglicana, en el principio, hay dudas de la sucesión apostólica, pero la Iglesia anglicana, en el principio, incluso ahora, tampoco es tan distinta a la Iglesia anglicana normal. Es decir, tú vas a una misa anglicana y la cosa no funciona mal. Eran más problemas de disciplina con el Papa que teológicos, y luego sí, llegó el protestantismo. Ahí tenéis Lutero, Calvino, lo que queramos, que eso sí, los problemas son más serios porque los protestantes no aceptan más que 2 sacramentos y sui generis, y los protestantes tienen un problema muy serio y es que no aceptan ni la tradición ni el magisterio. A partir de ahí la cosa se complica mucho. Y los protestantes, como no aceptan ni la tradición ni el magisterio, ni aceptan la autoridad del Papa, se han disuelto en 20.000 modalidades, como están empezando también a deshacerse los anglicanos. Te encuentras anglicanos que admiten obispas, que admiten celibato, que admiten... Y a los protestantes ni te cuento. Tenemos absolutamente de todo. Pero Cristo fundó una sola. Y si os fijáis, y lo dice la Iglesia,
la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, porque los demás se han ido largando. Cisma de Oriente, se cabrean y se largan. Seguimos los católicos. Y vamos bien hasta que en el siglo XVI anglicanos y protestantes se largan. ¿Que los católicos tuvimos culpa? Hombre, algo tendríamos. Cuando dos se pelean, a lo mejor algo hicimos mal. A lo mejor con las indulgencias éramos un tanto comerciantes. A lo mejor nos faltaban mucha santidad, de acuerdo. Pero el arreglo de Lutero fue terrible, al punto que el Catecismo de San Pío X dice que el protestantismo es la síntesis de todas las herejías que hubo, que hay y que habrá. O sea, eso es tremendo. Pero bueno, se fueron. Se fueron, no admiten sacramentos, no tienen ordenaciones sacerdotales, porque nunca han tenido obispos, no son nada. Los anglicanos, poco. Cuando además, por hacerse más modernos, han querido pues incluir el divorcio, la homosexualidad, el sacerdocio de la mujer, pues claro, la cosa se ha ido complicando mucho y cada vez estamos con más dificultades. Pero Cristo fundó una iglesia. Cuando nos plantean ahora los movimientos ecuménicos de cómo conseguimos todo esto, juntarlo en una sola comunidad, pues es que es muy difícil. Se convierte en tarea prácticamente imposible, porque son siglos de diferencias que en muchos casos han tenido componentes políticos. En el caso de Lutero, los príncipes alemanes tienen mucho que decir, y es complicado. Ahora, ¿cuál es la solución? Llegar a un consenso según el cual todos rebajamos doctrina para llegar a algo que a todos satisfaga. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Me vais a permitir una reflexión ahora. ¿Habéis visto algo más inútil que una conferencia episcopal? Si veis cualquier documento, la conferencia episcopal no vale absolutamente para nada. ¿Y por qué no vale? Pues yo lo explico muy claro. Conferencia Episcopal Española. En ella están todos los obispos. Y cuando reflexionan sobre un tema, el que sea, pues claro, la conferencia episcopal lo que intenta es que los documentos o las reflexiones se saquen prácticamente por unanimidad. Bueno, y con la misma cuestión, pon de acuerdo a 80 obispos españoles o 90. Cada uno de su padre y de su madre. Cada uno con una formación distinta, con unas ideas distintas, con unas preocupaciones distintas, más conservadores, menos conservadores. Bueno, no digamos si hablas de la unidad de España. En fin. ¿Y entonces qué hacen? Pues terminan sacando un documentito que contente a todos los obispos. Y la única forma de que contente es rebajar exigencias hasta llegar a un punto de, hombre, ¿qué han dicho los obispos? Que tenemos que ser buenos. Pues hombre, pues esto lo firmamos todos. Y aquí ocurre igual. Si queremos un ecumenismo auténtico, lo que tenemos que hacer es... No, María Ángeles, es peor lo de la Conferencia Episcopal Española. Porque hoy hemos tenido la rueda de prensa del secretario, del auxiliar de Brutós de Oviedo, y la Iglesia va a reflexionar sobre fiducias súplicas, que yo no sé qué hay que reflexionar. Mejor dicho, sí sé lo que hay que reflexionar. Y además, sé lo que va a decir el documento. Que estamos agradecidos del documento del Santo Padre, que pedimos que se lea, que se reflexione y que estudiemos cada caso en conciencia. Como lo sé yo antes de empezar. Pero es peor. Es que esta semana que viene, el martes, hay una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para los casos de abusos sexuales, donde van a tratar los casos prescritos, los ya prescritos. Es decir, un cura que metió mano a un niño en el año 57, un abuso de un religioso en el año 72, el abuso de un sacerdote que ya ha muerto 20 años, lo van a tratar. ¿Y cuál es el objetivo? Compensar, sí, compensar económicamente. Porque todas estas víctimas, que después de 50 años se acuerdan que fueron abusados,
Lo que quieren no es una palmada en la espalda, quieren perras, quieren dinero. Bueno, pues una reunión extraordinaria. Y yo digo una cuestión. Tenemos las iglesias vacías, tenemos los seminarios vacíos, los conventos vacíos. Y convocamos una asamblea extraordinaria de los obispos para hablar ¿de qué? De los abusos. Pues vale. Bueno, a lo que íbamos. Que los consensos no sirven de nada. Bueno, pues como veis, al final de todo esto, este dibujito, tenemos el cristianismo oriental, que es el más sensato, el ortodoxo y tal, y luego tenemos el cristianismo occidental, donde ahí tenemos, si os molestáis en buscar iglesias o grupúsculos autoproclamados cristianos, cientos, normal. Si no hay papas, si no hay autoridad, si no hay tradición, si no hay magisterio, hermanos, pues es igual todo. Es igual todo. Yo mañana me invento mi propia iglesia y siempre tendré algún ignorante que me dé dinero para mantenerla. Entonces, la iglesia fundada una. ¿Y cómo sabemos cuál es la buena? Dice el catecismo que podemos reconocer la iglesia de Cristo en ciertas notas o caracteres que Cristo le confió. ¿Y cuáles son? Pues que la iglesia es una, pues Cristo fundó una sola, que es santa, porque estamos llamados a la santidad y tenemos todos los medios para conseguirla, que es católica, que es universal y que tiene su base en los apóstoles. Una santa católica y apostólica. Y termina diciendo algo. ¿Y cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Porque yo entiendo que cualquier persona nos diga, oye, y yo que quiero ser cristiano, ¿a qué me apunto? ¿Me hago calvinista, católico, ortodoxo oriental? ¿Me apunto al rito siro-malabar? ¿Me hago anabaptista? ¿Me hago, no sé, carismático? ¿Me hago mormón? ¿Qué hago? ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia verdadera? A ver, si uno quiere vivir su fe en una iglesia, es normal que te plantees cuál es la auténtica. Y dice, la verdadera iglesia fundada por Cristo es únicamente la iglesia romana, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Con lo de la palabra romana, a ver, hay a veces sus dificultades, porque identificar la iglesia con una ciudad como es Roma, pues no sé si es lo más conveniente. En cualquier caso, a nosotros nos vale. Le damos romana porque en Roma reside el sumo pontífice. Pero esta es auténtica. Y el catecismo, el documento de la iglesia, nos dice que la iglesia de Cristo subsiste hoy en esta. ¿Qué nos ocurre, María Ángeles? Pues que los católicos de hoy somos católicos vergonzantes. Y nos da vergüenza ser miembros de la iglesia porque pensamos que ser miembros de la iglesia es algo dañino para la humanidad. Y entonces no decimos que somos católicos porque, claro, bueno, es que, en fin, no es para tanto y tal. Y ahora, el miedo que tenemos es que estamos rebajando cosas, ¿no? Estamos rebajando exigencias. Cuando el otro día leíamos el documento del Papa, el nuevo documento del Tucho sobre el sumo pontífice, lo que te dicen es que la definición que da sobre el papado el Concilio Vaticano I, que hay que revisarla. Y que hay que entender el papado en clave sinodal. ¿Y eso qué significa? Bueno, hombre, que somos la iglesia verdadera, pero no es para tanto. Somos, sí, pero bueno. Entonces, ¿esto qué es? Pagamos bautizados, diría yo, paganos bautizados completamente.
Yo no somos paganos bautizados o ni somos también gente que hemos perdido la fe. Os cuento una historia. Hoy he celebrado misa en la Serna. Sabéis que tener un día por semana en cada sitio. Pues en la Serna he tenido una señora de Braojos y 2 seminaristas que están en Horcajo. Esta mañana he celebrado misa en una comunidad religiosa. ¿Por qué? Pues porque en 20 kilómetros a la redonda, en 30 kilómetros a la redonda, no hay misa diaria más que las que yo digo. Esto es un mundo de paganos, de fieles y de sacerdotes. Entonces, yo creo que hemos abandonado la fe y hemos decidido que lo único que importa es que seamos buenas personas, buenecitos, en fin, cariñosos, pero nada más. ¿Y el resto entonces qué somos? Lo que es la Iglesia como comunidad sacramental, comunidad bautismal, la Eucaristía en el centro. Bueno, no hay misa, pero va la monja y hace una celebración de la palabra. Ya, pero es que no es lo mismo. ¿A qué más da? Pues que no es lo mismo. Y en la medida en que nosotros quitamos de nuestra fe la Eucaristía, los sacramentos, la obediencia y el episcopado, nos convertimos en protestantes. ¿Y cómo van a ser los protestantes? Mal. ¿Y cómo están los protestantes? Cada vez peor. Pero empeñados en hacernos protestantes. Bueno, pues el día que terminemos de apañar las cosas, pues nos terminamos de apañar las cosas. Y ya está, ¿no? Entonces, la Iglesia está aquí. Pero vamos a ver, que seamos claros. Si yo un día descubro que la auténtica Iglesia está, no sé, en los anglicanos, me haré anglicano. Es que es mi obligación. Me tendré que hacer anglicano, que es mi obligación. ¿O no? Claro, si yo creyera que todas las iglesias son auténticas, ¿qué pinto yo como católico? Pues, buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Qué pinto yo como católico? Pues buena pregunta. Una última preguntita. No, claro, que somos convencidos. ¿Qué te ha salido? ¿Cómo asiste el Espíritu Santo a la Iglesia? Iluminándola, para que enseñe la verdad cristiana sin error, dirigiéndola en el gobierno y conservándola hasta el fin del mundo. Mira que 3 cosas más interesantes. Iluminándola para que enseñe la verdad cristiana sin error. Una feligresa mía decía, no, si el Espíritu Santo está, pero yo creo que se ha ido de vacaciones, porque a uno a veces le cuesta trabajo descubrir al Espíritu Santo con todo lo que está pasando. Porque uno ve, si no muchos errores, muchas cosas que no nos convencen. Pero el Espíritu está para que la Iglesia enseñe las cosas sin error, para que la dirija en su gobierno. Es que hay que mandar, hay que gobernar, hay que dirigir. Y está para que la Iglesia se conserve hasta el final de los tiempos. Ahora, cuesta hoy muchas cosas porque ves que la doctrina del Vaticano, en fin, uno quisiera más claridad. Ves la vida católica flojita. Ves un lenguaje triste. Yo decía el otro día, de verdad, en las noticias, Francisco, un discurso de media hora en el G7, los principales jefes del mundo, políticos del mundo, y ni una sola vez la palabra Jesucristo, Cristo y Iglesia. 3 veces la palabra Dios así de pasada. Y un papa no tiene otra cosa que decir. Hoy te pasa, ¿eh? Tienen documentos. La Iglesia ante el curso que se avecina, el curso del jubileo. Nos vamos a reunir, nos vamos a encontrar, en fin, hay que ser sinodales y tal. Y Jesucristo, bueno, pues eso. Bueno, que lo vamos a ver por aquí, que son menos 5, habrá que ir a cenar. Oye, que por lo visto, lo de las imágenes, ya he aprendido a ponerlas. ¿Habéis visto? Y yo creo que nos vienen bien en algunos momentos, ¿a que sí? Ayudan un poquito.
Bueno, pues ya que me las he aprendido, las voy a utilizar más. Porque quieras que no, estos pequeños esquemas nos vienen muy bien para ver cómo son las cosas, ¿verdad que sí? Bueno, pues es que sabía yo que me tenía que poner con ello, pero ya he aprendido. Ya voy aprendiendo, claro que sí. Bueno, y además, sabiendo cómo está esto, es que, bueno, puedo hacer, bueno, de todo. Por aquí me meto ya cualquier pestaña, busco lo que me dé la gana y la pongo ahí, vamos, pero, uy, qué inventos, qué inventos. ¿El socio dónde está? ¿Estaba aquí? Espera, estaba aquí, se ha ido y ha vuelto. Ha ido y ha vuelto. Bueno, pues seguiremos aprendiendo. Que la semana que viene más. Hablaremos del Papa. Vamos a hablar del Papa la semana que viene. Con la doctrina de la Iglesia en la mano, vamos a hablar del Papa. Y a socio aquí le tenéis que socio tiene socio un reloj biológico, antes los dientes. Y él sabe que yo normalmente cuando tengo que hacer alguna cosa o hablar con gente en el ordenador, suelo aprovechar o la última hora de la mañana, la 1:30, o ya estas horas. Y socio sabe que cuando yo estoy en el ordenador y lo cierro, es la hora de irme a la cocina. Entonces, en cuanto ve que estoy en el ordenador con gente, ya empieza a acercarse diciendo, debe ser la hora. ¿Y mañana qué? En las noticias, pues hay varias cosas. Mañana quiero hablar de Carlo Viganò, quiero hablar de Rubnik, quiero hablar otra vez de Alemania, porque en Alemania está la cosa más que regular. ¿Hay alguna noticia bonita para mañana? ¿Hay alguna noticia que me ha dolido? Por ejemplo, en Austria, que se les ha ocurrido colocar en una iglesia una imagen de la Virgen María en el momento de dar a luz. En fin, ha sido algo muy violento. Bueno, que mañana hablaremos de noticias y a ver por dónde salimos. Y la semana que viene con más imágenes. Ahora que me he aficionado, pues más entretenido, ¿vale? Buenas noches, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y a cenar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey. Y la semana que viene, a partir del número 92, ¿quién es el Papa? Nada más y nada menos. Hasta mañana, si Dios quiere, en el canal en la iglesia a las 9 y el jueves, pues a las 8:15, aquí de nuevo. Buenas noches a todos. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí.